Gracias, presidente, gracias, Jorge Hugo. José, vamos a ver cómo nos sale el tango este de deuda y energía, energía y deuda. Y muchas gracias por la presencia de ustedes, todos ustedes, el grupo de exsecretarios, personas tan respetadas. Vamos a tratar de avanzar en la primera parte de energía, después viene el tema de la deuda, en esta tabla de contenidos, pasos comunicantes, impacto del déficit energético, distorsión de precios relativos, proyecciones de demanda y consumo final, para ver que tenemos un problemón energético y para ver qué posibilidades hay de solucionar este problemón energético en el mediano o largo plazo, porque no es una cuestión de corto plazo la solución. Empiezo con esta, que es obvia para aquellos que conocen el tema económico, para los exsecretarios, no para la audiencia en general. Yo la hago para la audiencia en general. Y trato de resumir los vasos comunicantes del problema energético con la economía a través de esto. Bueno, la energía, en grandes rasgos, en estos años estuvo sometida al cortoplacismo, con precios políticos más intervención discrecional. Uno puede discutir más o menos Estado, pero lo que no puede aceptar es que se cambien las reglas permanentemente. Y entonces, obviamente, en consecuencia de eso, hubo menor inversión y producción, mayor consumo, porque se dio una señal de precios para el consumo. Esto, por un lado, trajo mayores importaciones, perdimos el autoabastecimiento energético, esas mayores importaciones que venían a precios de referencia internacional que no eran los nuestros, tenían que tener subsidios. Esos subsidios se financiaron un tiempo con impuestos, después empezaron a financiarse con papel pintado, déficit fiscal. El déficit fiscal, obviamente que requiere asistencia del Banco Central, esto genera inflación, la inflación retrasa el tipo de cambio. Por el otro lado, las importaciones de energía dieron vuelta el déficit de la balanza comercial de combustible, necesidad de divisas, caída de reserva, presión sobre el tipo de cambio. Por otro lado, la menor inversión y producción energética ha constituido un límite a la actividad económica. Ahí están los vasos comunicantes, cómo se relaciona el problema energético con el problema económico que tiene el país. Bueno, y empecemos a desbrozar un poquito este problema energético, como dijo Jorge. Básicamente hemos perdido el autoabastecimiento, es decir, en materia de consumo final tenemos más consumo que la producción doméstica para atender ese consumo, y esa brecha se ha venido ampliando, es la que tenemos que satisfacer con mayores importaciones. Fíjense que si miramos esto, la incidencia de la energía importada en el consumo de energía, acá vienen varios años, llegamos a un 18, pero la media en todas estas décadas, porque siempre hemos estado importando algo de energía, lo que pasa es que exportábamos más, era de alrededor del 6%. Bueno, acá está el 2012 porque es la base de la última matriz de energía publicada por el gobierno, pero en el 2013 llegamos a importar el 20% del consumo de energía medido en términos de consumo final de energía, lo que es importante. Estamos superando valores históricos, 70 y pico, estábamos en el 16, ahora estamos en el 20%. Y esto obviamente ha impactado en las cuentas externas vía balanza comercial. Acá están las exportaciones, estas eran las importaciones. Perdimos el superávit todavía que teníamos en el 2010 de 2.000 millones de dólares, en el 2011 casi 2.800 millones de dólares de déficit,
en un año dimos vuelta unos 5.000 millones de dólares en términos de divisa. Antes la energía aportaba dólares, nos empieza a demandar dólares. El año pasado estuvimos 6.100, 6.200, 6.300, son cuentas que siempre hay que ir retocando un poquito en función de los números finales que da el gobierno, y este año estamos proyectando entre 7.450 y 7.000, el último cálculo, por el problema de recesión económica. Pero como ven, el déficit de balanza comercial energética ha ido creciendo en todos estos años. Esto es muy serio desde el punto de vista de la estructura del balance comercial de las cuentas externas, porque la Argentina tiene un sector, el agropecuario, que es superavitario en divisas, pero tiene el sector industrial que es bastante deficitario en divisas. Acuérdense que el sector industrial importa muchas partes que se pagan en dólares, arma un componente final que se vende en pesos. Entonces es fuertemente deficitario, y acá viene el problema. Antes el superávit lo venía acompañando la cuenta de combustibles, y ahora la cuenta de combustibles pasó a ser deficitaria, y es crecientemente deficitaria. Entonces esto al balance comercial le ha ocasionado un impacto sumamente serio. Entonces el problema energético impacta en la balanza comercial, de balanza de pago por esta vía, impacta en los dólares que tiene el país. Pero impacta también el déficit energético en el gasto público nacional por los subsidios. Miren cómo han ido creciendo los subsidios a la oferta. Los subsidios a la oferta son los subsidios económicos totales. Subsidio a la demanda, para discriminar en lo que estamos diciendo, es la asignación universal por hijo, es el subsidio ese social en que se da, y ya van a ver las magnitudes relativas ustedes para que veamos la importancia de los subsidios energéticos sobre el total de subsidios económicos. Bueno, esta es la evolución que han tenido los subsidios totales. El año pasado fueron los subsidios a la oferta económicos 134.000 millones de pesos, y de esos 81.000 millones fueron subsidios a la energía, repartidos más o menos en parte igual en los dos grandes rubros, CAMESA y ENARSA. Una vinculada a la compra de combustibles para electricidad, otras combustibles y gas, sobre todo el gas de Bolivia, el gas por barco, que lo hace ENARSA. Después hay otros rubros. Con lo cual, 81.000 millones de pesos sobre 134.000, ya lo vamos a ver en términos proporcionales, es un monto significativo. Acá están los subsidios a la energía, cómo han ido creciendo. De ese gasto total representan aproximadamente el 12%. El total de subsidios pasa el 20%. Acá están los subsidios a la demanda, es decir, cuánto representa el subsidio social respecto al total de subsidios económicos, esa partecita que está ahí respecto a todo esto. Lo cual no es el mayor problema que tenemos. Acá hay un gran problema, y dentro de ese gran problema el subsidio energético es la parte mayúscula. Por supuesto que los subsidios esos en algún momento se financiaban con impuestos, ahora las cuentas públicas están en déficit, con lo cual, fíjense, les quiero mostrar el déficit en dólares del último año, que fueron 12.000 millones más o menos, coinciden casi con el monto de esos 81.000 millones de pesos de subsidios energéticos cuando usted lo divide por el dólar del año pasado. Es decir, 3% de déficit fiscal
3% del producto representan los subsidios a la energía, solamente a la energía. Esto es algo que siempre repite Alieto, lo pongo porque los subsidios, esos uno podría decir, bueno, tienen un fin redistributivo económicamente, no nos engañemos. Hay un estudio que publicó, acá está la fuente siempre, el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Cuando yo empecé con otros exsecretarios a escribir sobre esto, obviamente que lo sacaron de la página inmediatamente, pero ya estaba publicado, así que yo se los muestro. ¿Y qué dice esto? Que de los subsidios económicos totales, no los energéticos, otros que van al transporte, a la luz, el primer quintil de ingresos, los más pobres, el 20% más pobre, que recibe el 3.8% de los ingresos en la Argentina, se benefició con todos esos subsidios económicos que yo les mostré en el 12.1%. En cambio, el quintil más rico, los acomodados, que reciben el 53.8%, casi el 54% del ingreso, se benefició con el 30%. Está clarita la frase, estos son subsidios Hood-Robin, no Robin Hood. Benefician más a los ricos que a los pobres. Esto se lo muestro porque es importante tener en cuenta que la energía ha impactado en las cuentas externas, ha impactado en las cuentas fiscales, el problemón energético, pero también ha impactado en la tasa de inversión de la economía. Y preferí mostrar tasa de inversión respecto a ahorro, por lo que vamos a ver, después a decir, para que ustedes tengan en cuenta, la Argentina tiene una tasa de inversión de alrededor de 90.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares, inversión bruta, que se financia con ahorro interno, en mayor parte. Bueno, en estos años, parte del ahorro interno financió la inversión y otra partecita se escapaba para el exterior. Ha habido huida de capitales en todos estos años. Pero tengan en cuenta esta cifra. El ahorro nacional, 85, 90.000 millones de dólares, financia una tasa de inversión del 20%, que es baja, de la economía, que está alrededor de 90.000 millones de dólares. Esto para cuando planteemos de qué inversión en energía estamos hablando y de dónde va a salir el financiamiento de esa inversión. Porque algunos hacen cálculos muy fáciles diciendo, bueno, tiene que salir el ahorro interno. Mira, el ahorro interno son 90.000 millones, 85.000 millones de dólares y están financiando una tasa de inversión ya baja del 20%. Si le sacás a esos 90.000 para desviarlos a otro sector, ¿qué pasa con el resto de la inversión? Y eso que no estamos analizando calidad de la inversión acá, pero montos brutos para desechar de base algunas ideas que por ahí circulan. La distorsión de los precios de la energía es uno de los componentes serios del cóctel que nos ha llevado a este problemón energético. Y para que tengan una idea de las distorsiones relativas, nosotros publicamos este relevamiento mensual. Es la canasta argentina de precios respecto a una canasta internacional y regional teórica. Entonces, en materia de petróleo y derivados, respecto a esa canasta internacional teórica, estamos en un 76%, mucho más cerca en gasoil y en nafta que en petróleo, pero en promedio un 76-80%. El problema viene en gas natural y en electricidad, pues estos son valores promedios ponderados. Acá están los residenciales, los industriales, estamos en 24%, es decir, que las tarifas de gas para alcanzar valores de nivelación regional tendremos que multiplicar por 4 y algo. Y en electricidad por 3 y algo, aproximadamente. Estas son distorsiones muy importantes y yo se las quiero traducir a esas distorsiones en términos de
bolsillo de los argentinos, porque en esto está promediado y están los residenciales, y aquí están los residenciales. Los residenciales les diría que están 10 veces respecto a la referencia regional en gas, un poco menos en electricidad. Pero acá viene el problema, porque esto se ve en lo que ha venido representando en el gasto promedio de un hogar argentino, la factura de servicios públicos en distintas épocas y lo que representa en la actualidad. Miren, en el 2001, convertibilidad, todavía estaba, servicios públicos representaban del gasto promedio de hogares por mes, toma una canasta promedio, es cierto que en los promedios se quedan los que están abajo y no están representados muy los que están arriba, pero es promedio. El 12.5% se destinaba a servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? Electricidad, gas, agua, transporte, que están colectivos, trenes, subterráneos, y el servicio telefónico. Y un 2.4% a combustibles, 31% a alimentos y bebidas, y a otros rubros, porque de lo que se trata es ver la representación relativa del servicio público, un 53.9%. Vayamos al 2013. En el 2013, alimentos y bebidas ahora representan ese gasto de hoy 48.2%. Se han reacomodado y se han reacomodado con fuerza respecto a los valores de la convertibilidad. Pero miren quiénes se rezagaron. Servicios públicos representan ahora el 3.1%. Nafta, combustibles que han seguido un poquito más la referencia. Claro que acá teníamos un petróleo de $20, acá estamos con un petróleo de 80 a 100 dólares, ¿no? Bueno, representa el 3%. Y entonces acá viene el mensaje, porque yo creo que esto es lo que tenemos que transmitirle a la dirigencia que tiene que tomar decisiones y que aspira a solucionar el problema energético. Con los exsecretarios a veces nos queda difícil esto. A lo mejor esto es bastante ejemplificativo. Si yo quiero eliminar el subsidio fiscal que hay a la energía, eso que les mostré, 81.400 millones de pesos, ya, se acabó el subsidio al gas y la electricidad. Tiene que producirse un reacomodamiento en el gasto promedio, en el presupuesto promedio de un hogar argentino, y esto me tiene que pasar del 3.1 al 11%, con lo cual cede alimentos y bebidas y tienen que ceder los otros rubros. Imaginen ustedes los otros rubros. Pero si yo quiero ir a precios de referencia internacional, porque eliminar los subsidios es una cosa, volver a los precios de referencia internacional que marcan los costos económicos, esto pasa a tener en el ponderado un 15.7%, 44%, y otros rubros 36%. Con lo cual, siempre que tengamos que hacer un reajuste en el tarifario para sobrellevar las distorsiones de precios que se han acumulado en toda esta década, estamos frente a decisiones social y políticamente complicadas. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque la magnitud de la distorsión, yo quiero dejarlo en claro, no es del 10-20%, es mucho más. Lo tenemos que resolver, pero lo tenemos que tener en claro. Lo hacemos gradualmente, lo hacemos de shock, cómo compartimos costos políticos, pero este es un punto clave en la largada de cualquier estrategia alternativa. Bueno, y aquí viene el corazón y un poco la sustancia de lo que quiero transmitirles en esta noche. La pregunta obvia es, ¿cuándo vamos a salir de este problema? Démosle a esto una fotografía de tipo técnica. ¿Cuándo vamos a recuperar el autoabastecimiento que perdimos en esta década? Bueno, yo planteé distintos ejercicios ahí con un grupo de gente en el estudio para dar una respuesta simple a esto, no tan elaborada, no hay modelos econométricos y nada de esas cosas. A ver, con regresiones, ¿qué hacemos?
Y dije, bueno, la energía en estos años, si la economía crece, la demanda de energía va a seguir creciendo. Entonces dijimos, antes de pensar de cómo ofertamos para alcanzar o volver a tener el autoabastecimiento, veamos de cuánto se tratan los valores que nos pueden llevar al autoabastecimiento. Y entonces hicimos eso muy simple, ahí está explicitado, incluso lo hicimos con Orlando y su gente para un estudio ahí. Tiramos el PBI y el PBI creciendo, ahí les doy 3.2%, es bastante moderado, 3.2 y 4 no cambia mucho. Y introducimos un factor importante. El factor importante es de eficiencia energética. Miren, por acá viene el consumo final de energía creciendo por encima del producto, 1 punto y algo. Y como hemos dicho los exsecretarios de Energía, que política de Estado, un tema es eficiencia energética, y tenemos que ir a los promedios internacionales de tasa de intensidad energética, bueno, tiramos esto por debajo. Y dijimos, en el 2023, de acá 10 años, ¿cuánta energía va a estar demandando la Argentina si el producto crece con estas tasas y el consumo final crece con estas tasas? ¿Estamos de acuerdo? Un cálculo simple, no exige mucha matemática, se hace con un Excel, y entonces llegamos que en el 2012, año de base, porque es la última matriz de energía que ha publicado la Secretaría de Energía, estábamos en 62 millones de barriles de petróleo equivalente y la nacional era de 51 millones, y dijimos, bueno, vamos a proponernos en el 2023 seguir importando algo. ¿De dónde? Y de Bolivia, sobre todo. No se puede cortar porque tenemos compromisos firmados. Y vamos a seguir metiendo 20 millones de metros cúbicos de Bolivia, Roberto, más o menos, ¿no? 20 millones de metros cúbicos, 21, 22. Y dijimos, bueno, vamos a tener que, para recuperar el autoabastecimiento, exportar barriles equivalentes a eso que estamos importando. Entonces vamos a tener que estar produciendo unos 30 millones de barriles equivalentes de petróleo más, porque eso es lo demás que vamos a tener que producir para generar autoabastecimiento. Esto es un 59%, un 60% más de lo que estábamos consumiendo y produciendo en el 2012. Y entonces aquí nos entramos a plantear 60% más, vamos a compactarlo, 60% más. ¿De dónde lo sacamos? Las reservas probadas totales convencionales son 4.500 millones de barriles equivalentes de petróleo. Las reservas probables y posibles son 9.840 millones de barriles. Las reservas o recursos técnicamente recuperables no convencionales que tenemos son 170.000, de los cuales Vaca Muerta representa 70.000 millones de barriles. Pero cuidado, cuidado que aquí hay peras y manzanas. Esta es la fotografía de lo probado, de lo comercialmente explotable. Esta es la fotografía de reservas probables y posibles en los campos donde ha habido descubrimientos. Siempre recuerda Jorge que hay todo un potencial por explorar, que es lo que está en rojo, porque las reservas probables y posibles están en esto que está en verde, amarillo, los recursos de Vaca Muerta están acá, también abajo de la provincia de Neuquén, pero miren, ahí tenemos todo el mar continental, 500.000 kilómetros cuadrados para explorar. Bueno, todo eso implica un potencial y de ahí puede venir la producción que nos lleve al autoabastecimiento.
esto es simplemente para mostrar el potencial de Vaca Muerta, que ahí está, y los recursos estos no convencionales, pero para decirles también que los no convencionales todavía están lejos de un desarrollo intensivo. La producción concreta y no convencional, el 4% de la producción total en gas, el shale gas representa 1% de la producción total. Así que, ¿de dónde vendrá la oferta para satisfacer esa demanda que calcula? ¿De los no convencionales? ¿De los convencionales probables y posibles? ¿De nuevos descubrimientos? Eso que lo decida el empresario, con su toma de decisiones. Lo que yo quiero traer a esta audiencia es la idea de los volúmenes relativos involucrados. En el 2012 estábamos produciendo 570.000 millones de barriles. Deberíamos producir en ese escenario de autoabastecimiento 950.000 barriles día de petróleo, pero en el 2014 seguimos bajando, vamos 552.000 barriles. Es decir que tenemos que rápidamente iniciar una curva ascendente si queremos llegar a esto. En esto hay un supuesto, sí, de que vamos a abordar el autoabastecimiento con una estructura de oferta primaria similar a la que tenemos, porque no hay muchas centrales que en estos 10 años se puedan realizar. Y en gas natural estamos en 120 millones de metros cúbicos día, en el 2014 bajamos a 112 millones y deberíamos estar produciendo, si importamos de Bolivia 20, 172 millones de metros cúbicos día. Es un gran desafío. Las inversiones calculadas, estimadas, involucradas en este esfuerzo para alcanzar el autoabastecimiento son de un volumen significativo. En el upstream alrededor de 10.000 millones de dólares. Pero si le sumamos downstream y esto, energía eléctrica, estamos hablando de 20.000 millones de dólares por año. Y entonces los relaciono. 20.000 millones de dólares por año en energía. ¿De dónde van a salir? ¿Del ahorro interno? No. Del ahorro público, si estamos en desahorro, está en déficit el sector público. Esto viene del cash flow de las empresas, de inversión externa directa o de acceso al financiamiento internacional. No queda otra, no le busquemos la vuelta, esto no es ideológico, es una cuestión de necesidad. Entonces, acá vienen las 3 o 4 preguntas y con eso termino. Esos 20.000 millones, ¿con qué régimen de propiedad y explotación de los hidrocarburos los vamos a recibir? Porque si no tenemos evacuadas estas dudas, bueno, hoy estamos con la ley 26.197, pero esta es la ley corta y esta es la ley de expropiación. Estamos reclamando una nueva ley de grandes consensos. No va a modificar el dominio originario, nación y provincias van a seguir siendo. Como actores estará la nueva YPF, ahora controlada por el Estado, con autonomía de gestión, privados, algunos estatales, provinciales. Habrá que ver qué pasa con los muchachos de NARSA. NARSA todavía no tiene petróleo. Y modelos contractuales, concesión o producción compartida. Pero este régimen de organización debe quedar explicitado para los próximos años, en un marco jurídico que despeje dudas. ¿Con qué precios del petróleo y del gas? Bueno, miren, ahí yo les he tirado los precios del WTI, que son los internacionales, con los precios que vienen pagando en las cuencas el crudo escalante y crudo medanito. Tomemos el último. El crudo medanito, más o menos el último trimestre del 2014, $80. ¿Quién dijo $80? ¿A quién le preguntaron? A la secretaria de Energía que se fue, a la nueva. ¿De dónde vienen los $80? Oscar Vicente está acá. ¿Por qué no 75? ¿Por qué no 84? Yo creo que en esto el mundo del petróleo está intervenido, pero las referencias internacionales son más confiables que las referencias que podamos dar nosotros.
manejémonos en petróleo con referencias internacionales. En el precio del gas, bueno, miren, le estamos pagando, bajó un poco, 13.6 dólares a los barcos, a Bolivia 10.1, pero las cuencas argentinas en promedio 3 dólares con 23. ¿Por qué no pagamos 6 dólares a todas las cuencas argentinas y armamos un precio mayorista único? Hay como 20 precios del gas natural. Son dudas que tenemos que evacuar si queremos que los dólares estén, porque si no las reservas siguen durmiendo el sueño de los tiempos. ¿Con qué costos de explotación y financieros? Bueno, acá está el costo de explotación de un pozo con fracturas equivalentes, un pozo de shale en Eagle Ford, Estados Unidos, Vaca Muerta casi el doble. Propongámonos llegar a 1.3, 12.5. Esos son costos. Y esos costos tienen que ver con la diferencia entre precio y costo es renta, y esto es lo que se discute en la industria petrolera, el costo del financiamiento. ¿Para qué les voy a decir? Argentina lo tiene altísimo y lo puede tener mucho más alto, y estas explotaciones son capital intensivas, plata, plata, plata. Voy terminando con esto. ¿Con qué tipo de cambio? Miren la evolución de los tipos de cambio de los países normales. Chile, Colombia, tipo de cambio ahí se mueve. Miren la evolución de los tipos de cambio de Argentina y Brasil, que también los brasileños no están a la saga. Bueno, el tipo de cambio le mueve todos los costos. Dólar baratísimo, dólar carísimo. A ver, ¿cómo es esto? El tipo de cambio tiene que apreciarse por la productividad relativa que va ganando el país. Así el tipo de cambio en el largo plazo es función de productividades relativas de un país con el resto de los países del mundo. Entre nosotros, miren las arbitrariedades del tipo de cambio. Entonces, todas estas dudas tenemos que evacuarlas, y termino con esto. ¿Por qué? Porque necesitamos solucionar el problema energético. La energía como parte de un proyecto nacional de largo plazo. La nueva ley petrolera, precios del petróleo de referencia internacional, precio único mayorista para el gas natural, previsibilidad tributaria y cambiaria, eliminación del cepo, remisión de utilidades, disponibilidad de divisas. Todo esto forma parte de un paquete para la industria petrolera y muchas cosas de estas para el resto del conjunto productivo. Pero no me alcanza con esto. Termino con las otras cosas. Una economía estable con una moneda que preserve sus atributos básicos. Tenemos que recuperar la institución moneda. Tenemos que recuperar el círculo virtuoso del desarrollo, el circuito de las 4 I's. Es lo que funciona en el mundo que se desarrolló. Información que viene del sistema de precios, que determina los incentivos, que determina la inversión y que determina la innovación. Lo bloqueamos a ese circuito con intervención discrecional. Una agenda social concentrada en erradicar la pobreza, alienta una educación pública igualadora de oportunidades, un sistema político de alternancia, equilibrios, controles y consenso republicano. Miren, los geólogos nos tienen que decir si la geología nos va a permitir recuperar esto. Lo que Natura nos da, Salamanca no presta. Pero si la Natura nos dice que hay grandes potencialidades en la Argentina, tenemos como argentinos que dar un conjunto de mínimos denominadores comunes que se traduzca en una política de Estado para que la energía vuelva a ser parte de un proyecto de desarrollo económico y social que todavía nos debemos. Gracias. Muy bien.